Momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procederemos con el desahogo de los trabajos de la 15ª sesión ordinaria del segundo periodo ordinario dentro del segundo año de ejercicio constitucional. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones celebradas los días 20 y 22 de marzo del año en curso. Tercero, correspondencia, inciso A, recibida, inciso B, enviada. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos. Quinto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de 1. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 2. Diputada Marta Rey Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Y sexto, clausura de la sesión. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia del quórum, le solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Diputada Presidenta, para que le pida a los diputadas y diputados si pueden confirmar su asistencia. Solicito a los señores y señoras legisladores que nos hagan el favor de confirmar su asistencia vía sistema electrónico. La verdad es que faltan algunos de confirmar. Si nos hacen el favor de confirmar la asistencia, se los vamos a agradecer mucho vía sistema electrónico. Otra más. No aparece registrado. Sí. Diputada Presidenta, le informo que se han registrado su asistencia a la presente sesión 24 de los 33 diputadas y diputados que integran la legislatura. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión ordinaria del día 26 de marzo del año 2018, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Adelante, diputada. Diputada Presidenta, le informo al Pleno que esta presidencia, con fundamento en el artículo 75, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha autorizado las solicitudes de inasistencia presentadas por los diputados Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Miguel Alberto Vallejo Lozano, Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, Liliana Araceli Ibarra Rivera, Alejandro Gloria González y René Frías Bencomo, quienes comunicaron con la debida oportunidad de esta instancia la imposibilidad de asistir a la presente sesión por atender asuntos propios de su encargo. El diputado Gabriel Ángel García Cantú, por motivos de salud, y el diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, por encontrarse en una reunión en representación de este órgano colegiado. Gracias, diputada. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema del voto electrónico incorporado en cada una de las curules, de lo contrario su voto no quedará registrado. Solicito a la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con gusto, diputada Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados respecto del contenido del orden del día leído por la diputada Presidenta, a favor de manifestar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Se abre el sistema de voto. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la Presidencia que se han manifestado 23 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y un voto no registrado de los 24 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido de las actas de las sesiones celebradas los días 20 y 22 de marzo del presente año,
las cuales con toda oportunidad fueron distribuidas a las señoras y señores legisladores, y en caso de no haber objeción se proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. En primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 20 de marzo del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. Favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguna y ninguno de los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, diputadas, diputados, respecto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 20 de marzo del presente año, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de voto. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 21 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 3 votos no registrados de los 24 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del día 20 de marzo del año 2018. Continúe, diputada secretaria. Por instrucciones de la presidencia, pregunta a las y los diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 22 de marzo del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. Favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 22 de marzo del presente año, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 23 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, un voto no registrado de los 24 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo del año 2018. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y a los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano en señal de aprobación. Gracias. Informo a la diputada presidenta que todos los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y los diputados de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muy buenos días, tengan todos y todas, y con su permiso, diputada presidenta. Bueno, esta iniciativa que hoy vengo a presentar pretende reformar tanto el Código Civil como la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y responde, tiene como objetivo dar respuesta a las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos del Niño de la ONU. Y bueno, ¿cuáles son estas recomendaciones que ha hecho este Comité de Derechos del Niño al Estado mexicano? Pues en primer lugar, la prohibición expresa de las adopciones privadas. En segundo lugar, la prohibición
expresa al castigo corporal como un medio de corrección disciplinaria y por último la prohibición expresa a todas las formas de explotación infantil. De acuerdo con el artículo 4 constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las acciones políticas del Estado debe prevalecer siempre el interés superior de la infancia y la adolescencia y por supuesto, bueno, este criterio debe ser aplicado a lo que son las normas. Para que la infancia en situación de desamparo pueda acceder a una familia mediante un procedimiento lícito y seguro, es necesario que se prohíban las adopciones privadas, es decir, las adopciones que se llevan entre los padres biológicos y con los padres adoptivos. Sin embargo, bueno, deja la posibilidad que los padres biológicos puedan proponer a los padres adoptivos. Y esto, bueno, ¿por qué se permite esto? Porque, bueno, al hacerse de esta manera no implica la autorización inmediata de este tipo de adopciones, ya que se requerirá pues que esté la determinación de idoneidad y que sobre todo prevalezca el interés superior. Tampoco se considera como una adopción privada la realizada entre parientes consanguíneos, ascendientes o colaterales hasta el tercer grado. Y por último, se prohíbe la obtención directa o indirecta, así como el posible lucro o beneficios materiales o de cualquier otra índole que derive de este procedimiento de adopción, tanto para cualquier persona, así como entidades públicas o privadas. Y bueno, esto también se está armonizando con la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Chihuahua. El artículo 400 del Código Civil de nuestro Estado establece que las personas que ejercen la patria potestad de las personas menores tienen la facultad de corregir a las y los menores bajo su custodia. Además, el mismo artículo 471 también establece que las personas menores de edad o incapacitados que se encuentren bajo la patria potestad o tutela y que estén en albergues, casas hogar, instituciones privadas de asistencia social, bajo la custodia y guarda, ya sea de las y los directores, teniendo el deber de asistirlos, educarlos y corregirlos convenientemente. Por su parte, el artículo 226 bis menciona que la protección para los hijos y las hijas menores de edad implica medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar. Aun cuando se ha hecho hincapié sobre los derechos de la infancia… Permítame, diputada, un segundo. Diputadas, diputados, público en general, señores, amigos de la prensa, de conformidad a lo dispuesto por la fracción 21 del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que guarden el orden debido y nos permitan continuar con el desarrollo de la sesión. Adelante, diputada, continúe. Gracias, diputada presidenta. Aun cuando existen desde hace algunos años y se ha hecho mucho hincapié en el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues sabemos que existen formas arraigadas en las familias de ejercer este tipo de correcciones que en muchos casos pueden llegar a afectar un daño ya sea físico como emocional para las y los menores, lo cual pues debe ser erradicado. En estas circunstancias resulta indispensable proveer formas no violentas para la crianza de niñas, niños y adolescentes. En 2006, el Comité de Derechos del Niño emitió la observación 811 que establece: es fundamental que la legislación sectorial aplicable civil o en el derecho de familia en el que se prohíbe el uso de todas formas de violencia, incluidos los castigos corporales. Y en este sentido, bueno, el comité recomienda a los estados parte que modifiquen sus legislaciones, tanto federales o estatales, pertinentes para asegurarse que el castigo corporal se prohíbe explícitamente en todos los entornos, ya sea en la familia, en las escuelas, en las instituciones penales y otros centros alternativos. Subrayo que desde 2011
nuestro Estado mexicano ha manifestado pues, su compromiso precisamente con la prohibición de este castigo corporal al adoptar la ruta de la hoja centroamericana sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes, la cual recomienda la prohibición total. Se prescribe en esta iniciativa que quienes ejerzan la patria potestad o tengan niñas, niños o adolescentes bajo su custodia o guarda o tutela, tengan la obligación de otorgarles orientación, cuidado y disciplina. Queda prohibido imponer, ejercer o utilizar castigos corporales o cualquier otro tipo de trato humillante que atente contra la dignidad humana como forma de corrección disciplinaria. Y esta prohibición, bueno, también queda, lo reitero, en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y por último, en relación a los tipos degradantes de labor infantil, en la propuesta se enuncia el derecho a no ser objeto de las peores formas de explotación infantil, de trabajo infantil, y se abre un nuevo capítulo donde se enuncian estas diversas formas. La atención de niñas y niños, adolescentes, es un tema prioritario en la agenda del Estado de Chihuahua y también de nuestro país. Y con la aprobación de estas reformas estaremos promoviendo formas positivas, no violentas y participativas en cuanto a la crianza de la infancia. Es que por lo antes expuesto y fundado, elevo a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con carácter de decreto. Artículo 1. Primero, se modifica el penúltimo párrafo del artículo 256 bis. Se reforma el último párrafo del artículo 367, actualmente derogado, el 371, actualmente derogado, el 400 y el 471 en su primer párrafo, así como se deroga el segundo párrafo del artículo 367, todos del Código Civil del Estado de Chihuahua, para quedar de la siguiente manera. Artículo 256 bis. Al admitirse la demanda de divorcio o antes, si hubiera urgencia y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes conforme a las disposiciones siguientes, fracciones 1 a la 4. La protección para los hijas e hijos menores de edad implica las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar conductas que generen violencia familiar, las cuales corresponderán a los organismos para la asistencia social pública, estatal o municipal, a través de su correspondiente Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social o dependencia equivalente, por lo que deberá darse vista a estas instancias cuando en la tramitación de un juicio se perciba que se pone en riesgo la seguridad de aquellos. Artículo 367. La persona mayor de edad, soltera, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar a otra menor de edad o a una con discapacidad, aun cuando ésta sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga 15 años más que el adoptado y que acredite además, fracciones 1/4, se deroga, en todos los casos de adopción debe prevalecer el interés superior del pretendido adoptado sobre los intereses de los posibles adoptantes. Artículo 371. En materia de adopciones, se prohíbe expresamente, fracción primera, la adopción de la niña o niño aún no nacido. Fracción segundo, la práctica de adopciones privadas, entendiéndose como tales las acordadas y realizadas de manera directa y voluntaria por los padres biológicos del adoptado o los supuestos adoptantes y o entre los padres biológicos y los posibles padres adoptivos. No obstante lo anterior, los primeros podrán proponer a los posibles padres adoptivos, lo cual se encontrará supeditado invariablemente a la determinación de idoneidad de los mismos y al interés superior de la niñez. No será considerada como privada la adopción realizada entre parientes consanguíneos, ascendientes o colaterales hasta el 3er grado. Fracción tercera. Toda adopción contraria a lo dispuesto por la legislación federal o lo dispuesto en los tratados internacionales. Fracción cuarta, el lucro o la obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier índole por objeto de un procedimiento de adopción de cualquier persona, así como entidades públicas o privadas o cualquiera de las autoridades involucradas en el proceso. Artículo 400. Quienes ejerzan la patria potestad o tengan niñas, niños o adolescentes bajo su custodia, guarda o tutela,
tienen la obligación de otorgarles orientación, cuidado y disciplina, por lo que queda prohibido imponer, ejercer o utilizar castigos corporales o cualquier otro tipo de trato humillante o que atente contra la dignidad humana como forma de corrección disciplinaria. En toda circunstancia y momento se deberá observar y atender al interés superior de la infancia, por lo que las autoridades auxiliarán de manera prudente y moderada siempre que sean requeridas para ello. Artículo 471. Las personas menores de edad o incapacitadas que se encuentran bajo la patria potestad o la tutela en los términos de este código y que hayan sido recogidas en albergues, casas hogar y demás establecimientos de asistencia social privada, quedarán bajo la custodia y guarda de los directores de estos, teniendo la obligación de otorgarles asistencia, educación, orientación, cuidado y disciplina, de acuerdo a los lineamientos que al efecto dicte el organismo para la asistencia social pública, estatal o municipal, según corresponda, a través de su respectiva Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social o dependencia equivalente, quien tendrá la representación del menor para todos los efectos legales. Artículo 2. Se adicionan las fracciones 20ª y 21ª al artículo 18, las fracciones 7ª y 8ª al artículo 53 y un capítulo 20 al título 2 con sus correspondientes artículos 106 bis y 106 ter, así como se modifican la fracción primera del artículo 37, el segundo párrafo del artículo 53 y la fracción cuarta del artículo 110, todos de la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Chihuahua, para quedar de la siguiente manera. Artículo 18. Para efectos de la presente ley, son derechos de niños, niños y adolescentes de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes. Fracciones 1 a 19ª, fracción 20ª. Derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes y fracción 21ª, derecho a no ser objeto de las peores formas de trabajo infantil. Artículo 37. En materia de adopciones, se estará lo que dispongan las leyes estatales, las cuales han de garantizar la protección de los derechos tutelados en esta ley y demás legislación aplicable. Asimismo, la legislación estatal deberá prever disposiciones mínimas relativas a fracción primera, prever que niñas, niños y adolescentes sean adoptados en pleno respeto de sus derechos, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez, y no mediando intereses particulares o colectivos que se contrapongan al mismo. Fracciones 2 a 5. Artículo 53. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por fracción 1 la 6ª, fracción 8ª, el tráfico de menores. Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de violencia. Asimismo, desarrollarán acciones concretas de naturaleza educativa, de concientización, sensibilización y participación a la población en general en materia de defensa de los derechos humanos y los derechos de la niñez a una vida libre de violencia. Capítulo 20, derecho a no ser objeto de las peores formas de trabajo infantil. Artículo 106 bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho y de la garantía a no ser objetos de las peores formas de trabajo infantil, establecidas tanto en las leyes nacionales como en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano y demás disposiciones aplicables. Artículo 106 ter. Las peores formas de trabajo infantil son: inciso A, todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niñas, niños o adolescentes, la servidumbre por deudas y la condición de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio. Inciso B, la utilización, el reclutamiento
o la oferta de niñas, niños o adolescentes para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. Inciso C, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas, niños o adolescentes para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. Inciso D, el trabajo que expone a la niña, niño o adolescente a abusos de orden físico, psicológico o sexual. Inciso E, los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios cerrados. Inciso F, los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas peligrosos o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas. Inciso G, los trabajos que se realizan en un medio insalubre en el que los niños, niñas o adolescentes estén expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a temperaturas o nivel de ruido o de vibraciones que sean nocivos para la salud. Inciso H, los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como los horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen justificadamente al niño en los locales del empleador. Inciso J, los demás trabajos que, por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, es probable que dañen la salud, la seguridad o la moralidad de las niñas, niños o adolescentes. Artículo 110. Las autoridades estatales dispondrán lo necesario para que en términos de lo dispuesto en la presente ley y en el ámbito de sus respectivas competencias se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes. Fracción primera, tercera, fracción cuarta, que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes proscriban cualquier tipo de violencia en su contra. En particular, queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán implementar las medidas conducentes a fin de incluir en sus esquemas administrativos y legislativos herramientas que permitan erradicar las peores formas de trabajo infantil indicados en esta ley. Tercero, se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Marta Rea y Pérez. Perdón. Muy buenos días, compañeros y compañeras diputados. H. Congreso del Estado de Chihuahua presente. Con su permiso, diputada presidenta. Los que suscribimos diputados René Frías Bencomo, María Antonieta Mendoza y la de la voz Marta Rea y Pérez, legisladores pertenecientes a esta 65ª legislatura de este honorable Congreso del Estado de Chihuahua y miembros del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 68 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política para el Estado de Chihuahua, así como el diverso 167, fracción primera, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante esta honorable representación ciudadana a fin de presentar iniciativa con carácter de decreto con el propósito de reformar y adicionar el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, la que se presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos.
La Constitución vigente y las leyes que emanan de esta garantizan al ciudadano que enfrenta un conflicto el debido equilibrio procesal entre las partes. Como legisladores debemos velar el respeto del debido proceso en todas y cada una de las materias del derecho, con la creación de normas que tengan por objeto asegurar la efectiva ejecución de los principios de igualdad entre las partes y de contradicción que imponen a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios que pudieran tener como resultado el estado de indefensión. Los conflictos laborales suscitados entre los organismos e instituciones del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus trabajadores son desiguales e inequitativos. Lo anterior, en virtud de que es un tribunal administrativo perteneciente al propio Ejecutivo Estatal denominado Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores, quien resuelve las controversias de esta naturaleza, de tal manera que el Gobierno del Estado se convierte en juez y parte en los conflictos de índole laboral burocrático. Por otra parte, el trabajador al servicio de cualquier dependencia del Gobierno estatal está en un abismo jurídico en el cual al encontrarse con este tipo de conflictos que no son competencia ni atribución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ni de la versión a nivel federal, no es susceptible de recibir asesoría y representación jurídica gratuita de la Procuraduría de la Defensa del trabajador adscrito a cualquiera de las instancias, de tal suerte que el trabajador en conflicto, al ser despedido o privado de algún derecho de naturaleza laboral o de seguridad social, debe, por una parte, enfrentar todo el aparato burocrático estatal en un tribunal y lógicamente administrado por este, y por otra parte, sin la posibilidad de hacerse de servicios de asesoría y representación jurídica gratuita, oportuna y adecuada. Ahora bien, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, como bien ustedes ya saben, cuenta con un instituto de defensoría gratuita que provee asesoría y representación legal sin costo en favor de aquellas personas de escasos recursos que carecen precisamente de los medios necesarios para una defensa particular, oportuna y adecuada. Sin embargo, solo se les provee de este tipo de servicio en casos de índole penal, civil y familiar, tal y como lo establece el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, que aquí se presenta. Adicionar y reformar, y no en otra materia tan necesaria como la laboral de índole burocrático, siendo en esta rama que se encuentra uno de los sectores más vulnerables, en este caso, los trabajadores. Siendo procedente y aprobada la presente iniciativa, se estaría propiciando un ambiente de certidumbre a favor de los trabajadores al servicio de cualquier organismo o dependencia a nivel estatal, en el cual, en caso de conflicto con la parte patronal, pueden, de manera oportuna, gratuita e inmediata, recibir asesoría y, en su caso, representación jurídica por un instituto que, además de ser profesional en el ramo, sería independiente y autónomo a los involucrados en dichos conflictos. Lo anterior, sin dejar de mencionar la creación de un nuevo segmento de especialización dentro del Instituto de los Defensores perteneciente al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, propiciando incluso la generación de nuevas plazas para la atención de cualquier solicitud que requiera del mencionado servicio. Es por tal motivo que planteamos ante este H Soberanía la adición del artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua
para quedar de la siguiente manera. Artículo 153. La Defensoría tiene por objeto, el 1 y el 2 se queda igual, el tercero, en materia laboral, específicamente aquellos conflictos que sean competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado de Chihuahua y que tengan por objeto dirimir controversias de índole individual entre alguna unidad burocrática del Gobierno del Estado y sus trabajadores, en los términos del capítulo 8 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua. Cuarto, prestar la atención y asesoramiento especializado a indígenas y menores en las materias de su competencia. Quinto, ejercer aquellas otras funciones que designe la presente ley, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables. Por lo que, con fundamento en lo que disponen los numerales 68, fracción primera, y de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 167, fracción primera, 168 y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 75, 76 y 77 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo. Solicitamos se turne a la comisión respectiva para su debida análisis y consideración. La aprobación, en su caso, del siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para quedar al tenor de la siguiente redacción. Artículo 153. La Defensoría tiene por objeto, el 1 y el 2, queda igual, el tercero, en materia laboral, específicamente, aquellos conflictos que sean competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado de Chihuahua y que tengan por objeto dirimir controversias de índole individual entre alguna unidad burocrática del Gobierno del Estado y sus trabajadores en los términos del capítulo 7 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua. Transitorios. Único. El presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Dado en el Salón del Pleno del Recinto Oficial de esta Soberanía a los 26 días del mes de marzo del año 2018. Atentamente, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Diputado René Díaz Bencomo, coordinador. Diputada María Antonieta Mendoza, subcoordinadora. Y la de La Voz, Marta Reay Pérez. Esto es todo, presidente. Gracias, diputada. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les da el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el martes 27 de marzo a las 12 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, con el propósito de llevar a cabo la 16ª sesión ordinaria. Y les comento, señores y señoras legisladores, que el día de mañana a las 9 de la mañana estará compareciendo el fiscal general en la Sala Morelos con motivo de la glosa del primer informe de gobierno. Siendo las 12 horas con 4 minutos del día 26 de marzo del año 2018, se levanta la sesión. Muchas gracias, diputadas y diputados, que tengan buen día.